Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Deseamos lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. A esta hora damos inicio a nuestro programa. Queremos decirles a ustedes que son muy importantes para Dios y para nosotros. Consideramos que hoy es el día del Señor y es un día muy, pero muy especial. En este momento vamos a escuchar una hermosa canción para la honra y gloria de Dios. Yo espero que todos ya estemos conectados y unidos en casa, unidos en el amor del Señor para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy día. Bien, amados hermanos, continuamos y voy a permitirme leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Y voy a permitirme leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice la Biblia de la manera siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros allí donde usted esté, crea que está también en la presencia de Dios. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias, eterno Dios, por este maravilloso día que tú nos has permitido ver. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendita y grande misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos, eterno Señor, a través de este medio, comunicar tu palabra y dar el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Gracias, eterno Señor, porque ha sido tu santa y perfecta voluntad que en esta mañana todos estemos conectados y todos dispuestos con un corazón sincero, con un corazón abierto a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, yo te ruego que tú tomes el control de todo y en el nombre de Jesús, todo lo que se quiere interponer, toda fuerza del mal, todo lo que quiera interferir, he reprendido, echado fuera. Te damos muchísimas gracias, eterno Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Buenos días a todos. Dios les bendiga.
Vamos a alabar a Dios, a adorarlo. Le damos gracias a Dios porque ha permitido que veamos la claridad de un nuevo día. Gracias porque se están conectando, por los que ya están conectados. Podamos vivir un tiempo agradable en este momento, un tiempo donde juntos adoremos y alabemos al Señor. Pongamos nuestro corazón y empecemos a adorarle. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi pastor, Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Manos a ti, Señor. Llena hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás,
porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sí, Señor. Tú nos amas, oh Dios. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos también, oh Dios, allí reunidos en sus hogares, que han apartado este momento, Señor, para reunirse junto con nosotros, compartir este tiempo, Dios, en tu presencia, por medio de los cánticos, por medio de tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos guíes, Señor amado, y que este sea un tiempo en el cual nuestro corazón se distancie, Señor amado, de aquellas cosas que nos preocupan, de aquellas cosas que nos afanan, Señor. Tú nos invitas, oh Dios, a estar quietos y esperar en tu salvación, oh Dios. Y mientras estamos quietos, Señor, meditamos en tu palabra, meditamos en tu esencia, Señor, meditamos en lo que tú has hecho por nosotros y nos regocijamos en ti, oh Dios. En la quietud, oh Dios, de nuestro corazón, tú nos das paz. Y esa paz, oh Dios, inunda todo nuestro ser, llenándonos de paciencia. En medio de los conflictos, en medio de la adversidad que se mueve en el mundo, Señor, yo pido que derrames de tu paz en cada hogar. Allí en los hermanos, Señor, en su familia, en el nombre de Jesús. En nuestra amada ciudad, Ranca Bermeja, oh Dios, y no solamente en nuestra ciudad, sino en todo nuestro país, oh Dios. Hoy nos unimos, Señor amado, a la voz de aquellos que también se encuentran hoy clamando a ti, oh Dios, por misericordia, porque hagas algo, Señor, hoy en nosotros, porque traigas sanidad a nuestra tierra, Señor, para que en medio, Dios, de la crisis, en medio, Dios, del terror que inunda muchos corazones en nuestra tierra, tu gloria sea manifestada en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por todo te damos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te amamos. Amén y amén. Hermanos, el Señor les siga bendiciendo grandemente. Y quiero animarle allí donde usted está a que compartamos este momento de la palabra del Señor. Hoy compartiendo la palabra el hermano Rosenberg, siguiendo con el tema de Apocalipsis, y quiero que usted esté muy atento allí a lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos, y le cedemos el espacio a nuestro hermano Rosenberg. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Saludos a todos los hermanos que están conectados en este momento. Doy gloria a Dios por que a pesar de circunstancias, a pesar de distancia, todavía siguen de iglesia. Gloria al Señor, que la iglesia no depende del edificio, sino de cada uno de ustedes y nosotros que formamos parte del cuerpo glorioso de Cristo. Es hermoso saber que el Señor nos ha dado de su gracia para continuar unidos. Está abierto el espacio de los comentarios para cada uno de ustedes, hermanos, si durante el desarrollo de la enseñanza les surge alguna duda, pero hago la salvedad que si la pregunta es con aspectos que se van a tocar en el futuro, pues no se va a responder y lo invitaré para que se conecte el día que corresponde a esa porción del Apocalipsis. No siendo más, la sección que nos corresponde estudiar hoy es Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7 al versículo 13. Es el mensaje a la sexta iglesia
la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Lo invito para que usted en su casa me siga en la lectura. Voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra del Señor. El título del sermón para esta mañana es La iglesia, una comunidad alrededor de la palabra de Dios. Nuevamente, la iglesia, una comunidad alrededor de la palabra de Dios. Me están moviendo aquí cosas. Quiero leerles una frase que alguien pronunció y luego miraremos cómo esa frase se hila a lo largo de la historia que voy a contar como un método de introducción. Abro comillas. He servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca Él me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel al redimirme? Estas palabras fueron pronunciadas alrededor del año 168 después de Cristo por Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, horas antes de sufrir el martirio, atravesado por una espada y quemado en la hoguera. Policarpo fue discípulo de Juan, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. La tradición cristiana nos cuenta que Juan mismo nombró a Policarpo líder de la iglesia de Esmirna. Ya Policarpo había sido advertido por Jesús en la carta escrita por Juan a esta iglesia sobre el martirio que algunos de ellos habrían de sufrir. Y si usted recuerda, el mensaje a la iglesia de Esmirna se predicó hace un mes. Unos días antes de ser arrestado, Policarpo había soñado que su almohada se incendiaba. Allí él comprendió que moriría en la hoguera. Cuando llegó la amenaza para Policarpo, muchos de los hermanos en la fe lo convencieron de huir a un pueblo cercano. Pero luego de que los soldados imperiales torturaran a un joven de la iglesia y lo obligaran a confesar dónde se escondía el anciano, este joven flaqueó y los soldados supieron la ubicación de Policarpo. Cuando los soldados llegaron a la casa donde se escondía Policarpo, este no quiso huir más, a pesar de que los hermanos le insistían, y él mismo fue el que abrió la puerta a los soldados. Los soldados se asombraron de la amabilidad con la que el anciano los atendió. Incluso ordenó que se les preparara una comida y pidió que se le dejara orar 1 hora en soledad. Durante este tiempo de oración, Policarpo examinó su vida y se encomendó a las manos misericordiosas de Dios.
Cuando iba en camino le pidieron que negara su fe y que ofreciera un sacrificio al emperador. Policarpo les contestó: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Semejante respuesta ofendió a los alguaciles, quienes lo arrojaron del carro tirado por caballos donde iba, y esta caída lastimó gravemente al anciano. Sin embargo, él nunca se quejó. Cuando pararon a Policarpo en el Coliseo, la multitud enfurecida pedía su muerte. En medio del bullicio, una voz inexplicable habló. «Fortalécete, oh Policarpo», decía la voz, «sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera». El gobernador provincial aconsejó a Policarpo diciéndole: «Ten piedad de ti mismo». Pero él respondió la frase célebre que leí al inicio: «He servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca Él me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel redimirme?» Dicho esto, y tras varios minutos de amenazas, el gobernador decidió quemar a Policarpo. Se acostumbraba a clavar con puntillas a los condenados a la hoguera para que no escaparan cuando el calor de las llamas los envolviera. Pero Policarpo pidió que no lo hicieran porque el mismo Señor le daría fuerzas para permanecer inmóvil mientras era asesinado. De este modo, los soldados únicamente amarraron sus manos y lo acostaron sobre el altar dispuesto para quemarlo. Cuando prendieron las llamas, parecía que éstas no le hacían ningún daño, así que el gobernador ordenó que uno de los soldados lo atravesara con una espada. Así murió Policarpo, quien agradeció a Dios por tenerlo como digno de participar de los sufrimientos de Jesucristo. ¿Por qué inicio hablando del obispo de Esmirna en la carta a la iglesia de Filadelfia? Porque el Señor exalta la fidelidad de los cristianos filadelfinos y considero que un ejemplo cercano como el de Esmirna refleja lo que significa ser fiel a Dios en medio de las circunstancias en las que se encontraba la iglesia en la provincia de Asia. Nosotros vivimos en una sociedad que paulatinamente ha ido desestimando el valor de los compromisos radicales. Son pocos los que creen en un compromiso con la verdad. ¿Cuál verdad?, se preguntan. Hay miedo al matrimonio, a sentirse atado por una promesa. Se ridiculiza a quienes toman en serio las promesas y los compromisos. Se tilda de opresores e intolerantes a quienes consideran que existe la verdad y que es necesario ser fieles a ella. Pues bien, a los cristianos de la iglesia de Filadelfia, o los cristianos de la iglesia de Filadelfia, nos enseñan que compromiso es sinónimo de fidelidad y que sin lo uno no existe lo otro. Y hoy el tema que estamos tratando acerca de la iglesia, una comunidad alrededor de la palabra, nos enseña que la fidelidad es el elemento esencial que debe surgir dentro de la iglesia cuando ésta está siendo dirigida o está viviendo en torno a la palabra del Señor. Por lo tanto, el tema de esta mañana está impregnado de felicidad. Cuando la iglesia es una comunidad alrededor de la palabra, es sin duda una iglesia fiel a la palabra. Este sermón, como el que prediqué el mes pasado, lo quiero dividir en dos secciones grandes. Y la primera es entender todo el simbolismo que aparece en esta sección del capítulo 3 de Apocalipsis. Y luego pasaremos a mirar cómo eso de hace casi 2000 años es relevante para nosotros en la actualidad. Si usted ha estado atento a todas las enseñanzas que se han dado, cada una de las formas en las que se identifica el Señor en las cartas responde a realidades propias de la iglesia y del entorno, responde a realidades históricas en las que la comunidad se encontraba. Filadelfia era quizá la ciudad menos importante de las 7 ciudades mencionadas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis.
Sin embargo, Filadelfia era una ciudad que servía como puerta para conectar al oriente con el resto del mundo conocido, por lo que esta ciudad también era conocida como la Puerta de Oriente. Su importancia radicaba entonces no en su posición, radicaba en su posición geográfica y no en su tamaño o en la riqueza que tuviera, porque incluso esta ciudad varias veces había sido destruida por terremotos y la última reconstrucción que se había efectuado era en el año 17, en plena adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en esta ciudad es una iglesia débil, en consideración o comparándola con iglesias como la de Éfeso, la de Pérgamo, la de Sardis o la de Laodicea. La iglesia en Filadelfia es una iglesia débil. Su debilidad radica en su tamaño y radica también en su importancia. Pero también su debilidad se evidencia en el sufrimiento que han experimentado por cuenta de la persecución. Los cristianos en Filadelfia están al límite de sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de la debilidad, no han sido desleales con su Dios. Se han mantenido firmes y leales a la palabra de Dios, y esto los hace acreedores de las bendiciones más grandes que están prometidas a las iglesias en estas 7 cartas. Ellos serán columnas en el templo de Dios. El primer simbolismo que quiero detallar es el título que Jesucristo se atribuye como el santo y el verdadero. Estos dos atributos son propios de Dios. Dios es 3 veces santo y además Dios es Dios real. Yo quiero aclarar que cuando se habla de verdadero, se asume que el término debe ser comprendido como real, como existente. Cuando el Señor se presenta como el verdadero, hace referencia a que Él sí existe. Él no es una historia ficticia. Él es una persona real que trasciende los poderes terrenales, que trasciende el tiempo y el espacio y que está por encima de toda realidad terrenal. Todo esto es cierto de Dios en la cosmovisión judía, pero los judíos, enemigos de la iglesia, no creen que esto sea cierto de Jesús. Por esta razón se han aliado con el imperio y persiguen a los cristianos. Pero Jesús aparece en esta carta para que confirme la fe de sus seguidores. Por eso Él se presenta como el santo y como el verdadero, en otras palabras, como Dios mismo. Jesucristo también se presenta como el que tiene la llave de David. Recordemos entonces que la iglesia de Filadelfia es considerada como la puerta de Oriente. Por esta razón, el lenguaje simbólico que señala a Cristo portando una llave es relevante. Ahora, Cristo no porta cualquier llave. Cristo tiene la llave de David. Esto tiene varios sentidos. En primer lugar, representa el lugar de honor que tiene Cristo en la corte celestial. Cristo está a la diestra del trono de Dios, como veremos en el capítulo 4, y estar con la llave lo representa como el amo de llaves de una corte real. Y en el mundo tradicional de emperadores y reyes, un amo de llaves era el segundo al mando. Tenía acceso a todos los asuntos de la corte y no estaba restringido en nada. En segundo lugar, poseer la llave de David conecta a Cristo con el Mesías que Israel esperaba, o sea, un Mesías heredero del linaje de David y que merece ser rey sobre Israel. Cuando Jesús dice que Él tiene la llave de David, significa Él es el Mesías que debía venir por el linaje de David, o sea, el Mesías que Israel esperaba. Cristo provee acceso también al pueblo de Dios. Cuando Él tiene esta llave, Él abre puertas que nadie cierra y también cierra llaves que nadie puede abrir. Por esta razón, Él ha provisto la entrada para ser parte del pueblo de Dios. Y esto es significativamente importante para los cristianos de Filadelfia,
quienes están siendo acusados por los judíos de no ser un culto sincero y real para Dios, sino que ser una iglesia herética o un grupo que está en contra de la voluntad de Dios. Por esta razón, Cristo confirma que los que creen en Él son los que hacen parte del verdadero pueblo de Israel, porque Él es el verdadero Mesías, y los que reconocen entonces su señorío y su reinado son los que pueden ser parte del legítimo Israel. Por eso en esta carta y en la de Esmirna también encontramos ese lenguaje, los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces ya el linaje judío no depende de la sangre, sino de la fe en Cristo Jesús, argumento que el apóstol Pablo también enrolla en el libro de los Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. En tercer lugar, tener la llave de David también representa el alcance de la iglesia. La iglesia es considerada débil, pero el Señor abre una puerta que nadie puede cerrar. Esto alude a la obra misionera de la iglesia. Su obra será eficaz, y será eficaz no por la potencia de ellos ni por la influencia de ellos, sino por la fidelidad a la palabra. Y este alcance poderoso se identifica en que aún los judíos serán convertidos. Y en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 3 nos enseña que los judíos, el Señor hará que se postren ante la iglesia y que reconozcan que Dios sí los ha amado. Otro simbolismo que quiero aclarar es la sinagoga de Satanás. Esta expresión también aparece en el mensaje a la iglesia de Esmirna, y allí también mencionaba que esta expresión hace referencia a los judíos que no se han convertido y que son hostiles o violentos con la iglesia, porque atacar la iglesia de Cristo y la obra de Cristo es actuar como Satanás, que es adversario de Dios. Por eso todo el que persigue a la iglesia puede ser considerado aliado de Satanás, que Satanás es el que está en contra de la obra de Cristo y de la iglesia. Una de las expresiones que de pronto puede generar mayor interés en esta carta es la expresión "te guardaré de la hora de la prueba". Con respecto al significado de esta frase ha habido un debate bastante grande. Unos hacen referencia al contexto inmediato de la época como una promesa para la débil iglesia, y sería como si el Señor le dijera: si tú eres débil, iglesia, el Señor Todopoderoso te protegerá de quienes quieren dañarte. Este punto de vista también es trascendente y acobijaría a la iglesia hoy, porque nos enseñaría que Dios sí protege a la iglesia en el mundo hostil. Otro acercamiento hacia la interpretación dice que esta frase alude al final de los tiempos. El Señor guardará a su iglesia porque la prueba viene sobre el mundo. Ahora, cuando se refiere al mundo, el apóstol Juan continuamente utiliza este término para referirse a los no creyentes, a los que persiguen a la iglesia. Esto lo usa en el Evangelio y en las 3 cartas, y también aquí en el Apocalipsis. Cada vez que Juan se refiere al mundo, está aludiendo a los que no son creyentes y a los que son hostiles con la iglesia. No sé por qué atrás me molestan. Ok, me dicen que a veces se va el sonido. Ok. Entonces, amados hermanos, retomemos. Antes de que me distrajeran, les estaba diciendo que Juan utiliza el término mundo para referirse a las personas no cristianas y a las personas que son hostiles con la iglesia. Por lo tanto, la prueba a la que se refiere es una prueba que vendrá sobre aquellos que se niegan a reconocer al Señor. Y la prueba a la que hace referencia entonces probablemente es la tentación a comprometerse con los valores mundanos aunque con los valores del reino de Dios. El último acercamiento que quiero mencionar sobre la interpretación de esta frase es el acercamiento dispensacionalista.
En este acercamiento, la frase mencionada hace alusión al rapto de la iglesia y más o menos diría algo como que Dios quitará la iglesia de la tierra y no pasará por la gran tribulación. Sin embargo, este último acercamiento desconoce por completo el contexto inmediato de la iglesia en Filadelfia y no hace justicia al resto del texto. En mi opinión, los dos primeros acercamientos no se contradicen entre sí y por el contrario se complementan. Otro simbolismo que quiero aclarar es la expresión "te haré columna en el templo de mi Dios". Y aquí quiero confesar que en mi adolescencia, cuando leía esta carta, me sentía desanimado. Yo creía que la expresión indicaba que literalmente nos haría como una columna de cemento y nos meteríamos allí en el templo y que existiríamos solamente como para estar así con los brazos levantados y sujetar el techo del edificio. Entonces, cuando yo leía eso, yo me sentía desanimado. Yo no quería permanecer inmóvil en la casa de Dios y no quería no tener tiempo libre. Yo veía que la promesa del paraíso era hermosa y yo quería correr con los animales y saltar por los campos y meterme en ese mar de cristal. Pero esta promesa de estar siempre en el templo a mí me desanimaba. Algunas veces los imaginaba, como les he dicho, como columnas de cemento y otras veces imaginaba que esto aludía a que sería un servidor que siempre estaría ocupado atendiendo las cosas del templo. Esta salvación yo no la deseaba, yo no quería ser salvo para estar todo el tiempo metido allí. Yo no quería pasar la eternidad esclavizado o sin libertad de disfrutar lo que se les prometía a otros. Ojalá que ustedes nunca hayan interpretado esto así. Esta frase está profundamente relacionada con la visión arquitectónica que está desglosando Juan. Entonces recordemos que ha mencionado puertas, ha mencionado llaves. Y Filadelfia era una ciudad, como dije antes, que había sido destruida por terremotos. Constantemente temblaba en Filadelfia. En el año 17, también les dije, fue la última reconstrucción que se hizo. Sin embargo, los ciudadanos en tiempo cercano al final del primer siglo se habían alejado de la ciudad para vivir en ranchos improvisados por temor a ser aplastados por las edificaciones de la ciudad. En medio de este temor a la inminente destrucción de la ciudad y a morir en esta ciudad, Jesús promete que hará columnas firmes en el templo de Dios a los fieles. Esto representa el fundamento sólido del reino de Dios. Solo los fieles y leales son quienes pueden gozar de la presencia de Dios. Ser columna no es una promesa utilitarista. Al contrario, es la invitación a estar en la presencia de Dios y nunca más ser apartado de allí. Es ridículo pensar que una columna puede moverse del edificio. Del mismo modo, es ridículo pensar que un cristiano fiel puede ser apartado de la presencia de Dios. Esto marca un contraste con los judíos de Filadelfia. Los judíos se consideran el pueblo santo y escogido de Dios, pero la promesa que Dios está haciendo a la iglesia de Filadelfia los excluye tajantemente de la presencia de Dios. Por lo tanto, solo los cristianos fieles a la palabra son los que gozarán de la presencia de Dios. Algo que se mencionó con respecto a los nombres cuando el pastor Asniel predicaba, aquí también se vuelve a mencionar. Se dará un nombre nuevo, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo del Señor. Entonces quiero profundizar un poquito más en este aspecto del nombre. En la cosmovisión judía, el nombre representa la esencia misma del individuo que lo posee. De este modo, cuando se habla de nombre nuevo, se refiere a una identidad que ya no está regida por los valores mundanos, sino por los valores del reino de Dios. El único nombre perdurable es el nombre de Dios. Hay un nombre nuevo para la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, absoluta y radicalmente distinta a la Jerusalén judía. Lo curioso es que el Señor también tendrá un nombre nuevo. Esto probablemente hace referencia a los misterios que están relacionados con la identidad del Hijo, las
cosas que nosotros no podemos saber sobre su encarnación, sobre su doble naturaleza, la divina y la humana, cómo convergen las dos en una sola persona, y sobre su relación con la Trinidad. Pablo nos dice que hay cosas que en parte conocemos, pero cuando llegue lo perfecto conoceremos a plenitud, y quizás a esto hace referencia el nuevo nombre del Señor, a conocer su verdadera identidad, a conocerlo profundamente a Él. Esto es todo lo que tengo que decir con respecto al simbolismo de la carta. La fidelidad a la palabra como elemento esencial para ser iglesia del Señor es el segundo punto que quiero tratar. La fidelidad a la palabra como elemento esencial para ser iglesia del Señor. Los llamados de atención a las otras iglesias, excepto la iglesia de Esmirna, están relacionados con no obedecer a plenitud la palabra, con no ser fieles a la palabra del Señor. Si recordamos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 3, menciona una bienaventuranza a los que escuchan y guardan la palabra. Guardar, obedecer, ser fiel a la palabra es un tema central en todo el libro de Apocalipsis, y eso es lo que marca la diferencia entre las iglesias. Las iglesias no son exaltadas por la riqueza y el poderío, sino por ser fieles al Señor, o sea, por ser fieles a la palabra del Señor. Filadelfia es un modelo digno de imitar de lo que significa estar comprometido con el Señor. La iglesia, a pesar de las amenazas, a pesar de las muertes que los han diezmado, a pesar del rechazo de los judíos y a pesar del rechazo de la sociedad, no ha dado su brazo a torcer. Qué fácil sería escuchar la voz de los que dicen, ten piedad de ti. Pero seguramente los cristianos de Filadelfia tienen en su mente a Pedro diciéndole al Señor, ten piedad de ti, no vayas a la cruz. Pero a Jesucristo mismo respondiéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. Eso está en Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23. Los cristianos saben que cualquier cosa que comprometa su fidelidad al Señor es diabólica y abominable. Es por eso que ellos están dispuestos a ir a las últimas consecuencias. No es extraño que las únicas congregaciones que no reciben llamado de atención sean las menos vistosas. Esmirna es una iglesia pobre y Filadelfia es una iglesia débil. Los contrastes con la actualidad, o sea, los contrastes entre la iglesia de Filadelfia y la actualidad deberían asustarnos. Hoy, ¿qué es lo que muchos cristianos catalogan como el cristianismo verdadero y fiel al Señor? Los cristianos de Filadelfia y Esmirna tienen muchas lecciones para nosotros. El cristianismo no son los lujos, no son las grandes catedrales, no son los autos de alta gama. El cristianismo verdadero es el que permanece fiel a la palabra y no rebaja su sentido para encontrar beneficios. Por eso muchas iglesias pueden llegar a ser tildadas de pobres y débiles, porque no persiguen las ofertas del mundo, sino el glorioso compromiso de participar con Cristo en su muerte. Las promesas que son dadas a estas iglesias fieles sobrepasan el tiempo y el espacio. Sin duda, si nosotros nos podemos identificar con los cristianos fieles de Filadelfia, también es posible creer que la promesa del Señor para ellos nos alcanza hoy. Si nosotros nos identificamos con esa fidelidad que tuvieron los cristianos filadelfinos, entonces también podemos esperar nosotros que seremos hechos columnas en el templo de Dios y que recibiremos ese nombre nuevo, esa identidad nueva que no está regida por los valores mundanos, sino que está regida por los valores del reino de Dios. Nosotros sí somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que fue comprado con la sangre de Jesús. Por eso este pueblo recibirá fuerzas para luchar en contra de la tentación, y la tentación es esa prueba que nos conduce a menospreciar o a ignorar los valores del reino de Dios
y sucumbir entonces ante las ofertas mundanas y diabólicas. Esta es la prueba que reina hoy sobre el mundo entero y es una prueba apocalíptica, una prueba que está descrita para el final de los tiempos. Y debe llamarnos la atención entonces, estamos viviendo en esa era final, en ese final de los tiempos y estamos llamados a ser cristianos fieles, cristianos que pueden mantenerse firmes en medio de la tentación, en medio de la gran prueba que ha venido para tentar a toda la humanidad. Como parte del pueblo de Dios, podemos también estar convencidos de que seremos esas columnas en el templo del Señor. Es curioso que 4 veces el Señor en esta carta se refiere a Dios como mi Dios. Sin duda, esto es una invitación a sentir cercano a nuestro Dios. Él no solamente es Dios, Él es nuestro Dios. Cristo insiste siempre en hacer a Dios un Dios cercano para nosotros. Él dice en la oración modelo, Padre nuestro, y se refiere también a los discípulos diciéndoles, Padre Celestial tiene cuidado de ustedes, en Mateo capítulo 6, ambos casos. También delante de nosotros hay una puerta abierta. Esta puerta ha sido abierta por el Señor. Es una puerta que si Él abrió, nadie va a poder cerrar. Y esta puerta es el respaldo de Dios en la obra misionera. El Señor entregará ante nosotros a aquellos que están renuentes a aceptar la palabra de Dios. Y me gusta mucho que el sentido de justicia que el Señor presenta no es aplastar a nuestros enemigos ni terminarlos, sino convertirlos a Él. Que ellos reconozcan que sí somos el pueblo amado del Señor. Que ellos reconozcan que sí predicamos al Dios santo y al Dios verdadero. Como conclusión, amados hermanos, tenemos el gran reto de ser fieles y fieles hasta la muerte a la palabra del Señor. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos distrae? Para ser fieles a su palabra es necesario conocerla. Para conocerla necesitamos escucharla, pero debemos también ser selectivos con lo que escuchamos y la única manera de ser selectivos es leyendo continuamente la Escritura, leerla con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el gran reto de no asustarnos y mucho menos dejarnos tentar por la exitolatría o la idolatría al éxito, que esta idolatría ha permeado a muchas iglesias en la actualidad. No hemos sido llamados a ser una mega iglesia, no hemos sido llamados a ser la iglesia más lujosa, no hemos sido llamados tampoco a manejar miles de millones de pesos mensualmente como resultado de los ingresos de la iglesia. Hemos sido llamados a permanecer fieles al Señor y fieles a su palabra. Curiosamente, la única forma de probar dicha fidelidad es en medio de la pobreza, como la iglesia de Esmirna, y en medio de la debilidad, como la iglesia de Filadelfia. No es casualidad, amados hermanos, que estas dos iglesias sean las únicas iglesias sin llamado de atención. Por eso, seamos un ministerio que crece y se edifica alrededor de la palabra del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, conmigo. Señor y Padre, que estás en los... Gracias porque eres fiel a tu palabra y gracias porque por tu fidelidad nos ayudas a nosotros también a permanecer fieles a ti, Señor. Nosotros oramos como iglesia para poder aprender de la iglesia de Filadelfia, de nuestros hermanos de hace casi 2000 años que no estimaron, Señor, los valores del mundo como algo digno para imitar, sino que decidieron vivir fieles a tu palabra. En medio del miedo, en medio de la persecución, en medio de debilidad, de la pobreza, ellos no se aliaron con el mundo para obtener beneficios, sino que se propusieron únicamente ser leales a ti. En este mundo, Señor, donde nadie estima los compromisos como cosas valiosas, nosotros queremos levantarnos como una comunidad que reafirma, Señor, su compromiso de seguirte a ti radicalmente, Señor. En esta mañana aprovechamos, Señor, y renovamos nuestros votos contigo, Señor.
renovamos nuestro pacto contigo, Señor, un pacto de fidelidad única y exclusivamente a ti, Señor, cueste lo que cueste. Así nos cueste la vida, Señor, así nos cueste la aceptación social, así nos cueste el rechazo y el menosprecio, Señor. Como iglesia queremos ser fieles únicamente a ti, Señor. Ayúdanos, porque tú prometes, Señor, que si permanecemos fieles, recibiremos esas promesas maravillosas que están marcadas en este libro, Señor. Guárdanos, Padre, de la tentación. Líbranos, Señor, de flaquear. Líbranos de mirar, Señor, con deseo al mundo y al pecado. Y antes fortalécenos, Señor. Tú que eres Dios poderoso. Tú, Señor, que fortaleces al débil. Tú, Padre de la gloria, que multiplicas las fuerzas del cansado y que das fuerzas al que no tiene ninguna. Fortalece la iglesia tuya, Señor. Fortalece nuestro ministerio MECAF, pero también fortalece, Señor, las distintas iglesias en nuestra ciudad y alrededor del mundo que glorifican tu nombre y que están comprometidas con su lealtad hacia ti, Padre. En Cristo Jesús, amén.